comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Día 24 o 24 del Adviento. Estamos ya muy cerca de la Nochebuena y de la Navidad. En este día Dios nos plantea la necesidad de un profundo recogimiento, de un espíritu de oración, para aprovechar todas las gracias que significan haber puesto en práctica cada una de nuestras reflexiones, en el examen de conciencia, en el dolor de nuestros pecados, en el propósito de enmienda, en la práctica más asidua y frecuente de los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía, en una humilde y confiada oración a Dios y en el reconocimiento de nuestro pecado. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. Jesús es el sol que ilumina nuestra existencia. Todo lo nuestro, si queremos que tenga sentido, ha de ser con referencia a Jesucristo. De modo muy especial y extraordinario, la vida de la Virgen está centrada en Jesucristo. Esta unión entre Él y María es extraordinaria. No solamente es el de la madre hacia el hijo, sino del hijo hacia la madre, de la criatura a su Dios y del Dios a su criatura. De esa forma, la Virgen está singularmente unida la víspera del nacimiento de su Hijo. Apenas podemos imaginar el recogimiento que tendría su alma. Estaría llena de una paz extraordinaria, de una conmovida alegría en su ser. Así estuvo siempre y así debemos aprender a estar nosotros, que a veces estamos muy dispersos, distraídos de las cosas de Dios, de las cosas que no tienen importancia. Así está el mundo. Estamos preocupados de la fiesta, del ponche, del pavo, de los regalos, pero no del centro de la Navidad de Cristo. Una sola cosa es verdaderamente importante en nuestra vida: Jesús y cuanto a Él se refiere, les repito. María guardaba todas estas cosas y las ponderaba en su corazón. Como madre, como hija, como esposa de Dios, todo lo llevaba en su corazón. Por 2 veces el evangelista hace referencia a la actitud de la Virgen frente a acontecimientos que le están ocurriendo. La Virgen conserva y medita, sabe que este recogimiento interior, que es posible tenerlo, permite valorar y guardar los acontecimientos, grandes o pequeños, de su vida, hacerlos íntimos y enriquecer su vida precisamente con la plenitud de la gracia, para que haya armonía, para que haya paz y para que el hombre, en este caso ella, cumpla el destino para el que fue creada. Y así también nosotros cumpliremos nuestro propio destino, para el que fuimos creados. Ningún lugar mejor para guardar y ponderar esta acción divina excepcional en el mundo de la que María es testigo que nuestro corazón. Después del pecado original, el alma pierde el dominio de los sentidos y la orientación natural hacia las cosas de Dios. En el caso de la Virgen no fue así, ya que ella es concebida sin mancha del pecado original. En nosotros sí. En ella, por haber sido preservada de ese pecado, todo es armonía desde el comienzo, desde el principio. Es más, estaba embellecida con todas las gracias y de manera singular por la presencia de Jesucristo, por tenerlo en su seno y por ser la madre de Jesucristo. Así es que de un modo singular y extraordinario la Santísima Trinidad estuvo en su alma en ese momento. María siempre está en oración, porque todo lo hace en referencia a su Hijo. Cuando habla a Jesús, hace oración. Hablar con Cristo, hablar con Dios es oración, y cada vez que le mira es oración porque está viendo a Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Jesús sacramentado, cuando le vemos en nuestro interior, estamos haciendo oración. Cuando le pide o le sonríe, tantas veces lo hizo la Virgen, así está orando a Jesús. Cuando nosotros le sonreímos a Jesús, le volteamos a ver de manera interior, pues también estamos haciendo oración. La vida de la Virgen estuvo determinada por Jesucristo y a Él se orientaban permanentemente todos sus sentimientos. Su recogimiento interior fue constante. De esta forma su oración se fundía con su vida, con su trabajo y con toda la atención que tenía a los demás. Su silencio interior
era riqueza y plenitud y contemplación. Pidamos hoy ese recogimiento interior necesario para ver y tratar a Dios, para recibirle esta Nochebuena, para tener a Jesucristo por centro en esa intimidad. Pidámosle a la Virgen que ella aliente también nuestra vida con la vida de Jesucristo. En las vísperas del nacimiento de su Hijo, que no dejemos jamás la oración, que siempre tratemos con Dios, que le pidamos ayuda, que cuando nos sintamos perdidos, cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos sin guía, podamos acercarnos con confianza a Jesús para pedirle esa guía y esa fortaleza que necesitamos. Debemos orar porque somos frágiles y también culpables y pecadores. Debemos reconocer humildemente que somos pobres criaturas con ideas muy confusas, frágiles, débiles, con necesidades muy grandes, sobre todo de fortaleza interior y de consuelo. La oración nos da fortaleza para realizar los grandes ideales, para mantener la fe, la caridad, la pureza, la generosidad. La oración da ánimo para salir de la indiferencia y de la culpa, si por desgracia se ha cedido a la tentación y a la debilidad. La oración da luz para ver, para juzgar los sucesos de la propia vida y de la misma historia desde la perspectiva de Dios y de su justicia divina desde la eternidad. Por eso no dejemos de orar, no dejes de orar tú que me escuchas. Pase lo que pase, que no haya un solo día que dejes de hacer oración. Aunque hayas orado muy poco, haz oración. La oración es un deber, pero también es una alegría, un gozo, un don, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Hemos de aprender a tratar cada vez mejor a Dios, a través de la oración mental, esos ratos, como ahora que le estamos dedicando a hablar calladamente de nuestros asuntos, a darle gracias, a pedirle ayuda, a estar con Él en una palabra. Mediante la oración vocal, también estas oraciones aprendidas cuando fuimos pequeños, el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, encontraremos que al meditar estas oraciones crecerá nuestro interés por las cosas de Dios. Conoceremos más a Jesús y a María. Tomaremos cada palabra con la fuerza que tiene cuando la pronunciamos. Sabremos que Jesús nos mira y nos escucha con gran interés en todo lo que le pedimos, aunque parezca pequeño. La oración es siempre enriquecedora. Es ese diálogo también mudo ante el sagrario, en el que a veces no decimos ni palabras, solo mirarlo, sentirse mirado por Dios. Qué diferencia de tanta palabrería que usamos los hombres para comunicar cualquier cosa. De la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está vacío, ¿qué podrán decir las palabras? Y si está enfermo de envidia, de sensualidad, ¿qué contenido tendrá ese diálogo? La oración nos permite salir de nosotros, nos da luz, nos da más alegría, más fuerza, nos hace poderosos, nos da los dones de Dios, nos permite interceder ante Dios, hablar y ser escuchado por Dios, hablarle a Él y llamarle amigo, llamarle Padre. En la oración hablamos con Dios con toda sencillez. Pensamos y entendemos lo que hablamos y con quién hablamos, si así es, y quiénes somos. Y que osamos hablar con un gran Señor, con un Rey, con el dueño del universo, con el creador del cielo y de la tierra, con el omnipotente, con el infinitamente poderoso, misericordioso y amoroso. De esa forma, nuestra oración sería pensar en Dios y no en nosotros. No sería solamente sonidos dispersos, sino un solo sonido armonioso, el del amor. Algunos pueden pensar que la oración es muy difícil y que es para personas especiales, pero podemos ver que no es para personas especiales, sino para todos los seres humanos. En los pasajes del Evangelio vemos cómo muchos hacen oración, muchas personas sencillas, Nicodemo, Bartimeo, los magos, Ana, Simeón, sus amigos de Betania. Bueno, todos ellos hablan con Jesús con una sencillez tremenda. Le piden el milagro, le piden la súplica, le piden la curación, le piden el perdón de los pecados, le piden estar cerca de Él, a su derecha y a su izquierda. En fin, se dirigen a Él con suma sencillez y el Señor los escucha. Hablábamos de la oración y de su poder, de su necesidad para crecer espiritualmente.
Para poder lograr la oración necesitamos perseverancia y buena disposición, sobre todo de fe y de humildad. No podemos llegar a la oración con Dios o hablar con Dios llenos de soberbia, llenos de egoísmo, como la parábola del fariseo, que quedándose de pie oraba para sus adentros y decía: oh Dios, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malos, mentirosos. Ayuno 2 veces por semana, doy limosna, soy muy bueno. Enseguida nos damos cuenta de que el fariseo ha entrado al templo sin amor. El centro de sus pensamientos y el objeto de ellos es su propia estima. Y al mismo tiempo vemos cómo nos presenta Jesucristo a aquel hombre que estaba orando y estaba puesto al final del recinto del templo y se golpeaba el pecho y decía: Señor, perdóname porque soy un pecador, soy indigno. Probablemente su oración sería escuchada, no así la del fariseo. Cuidemos que nuestra oración no sea una alabanza a nosotros mismos, ni un acto de caridad solo para nosotros mismos. Si no tenemos caridad ni humildad, no podremos alcanzar a Dios con nuestra oración. Podemos aprender mucho por eso de la oración del publicano humilde, que solamente se fija en Dios, que confía en Dios y procura que sea Dios el que le escuche, pidiéndole perdón y reconociéndose pecador. El fariseo, por falta de humildad, se marchó del templo sin saber siquiera si sus peticiones fueron escuchadas, pero sin haber hecho oración. Hasta en eso se puso de manifiesto su oculta soberbia. El Señor nos pide sencillez, que reconozcamos nuestras faltas, que le hablemos de nuestros asuntos y de los suyos, que hablemos con Dios de todo, de las alegrías, de las tristezas, de los éxitos, de los fracasos, de las ambiciones, nobles preocupaciones diarias, de las flaquezas, de las gracias y peticiones, en fin, de todo, del amor y del desamor, del agravio y del desagravio, de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Orar es conocerle y conocerse, es tratarle y tratarse. En mi meditación debo encender el fuego del amor de Dios. A eso vamos a la oración, a hacer una hoguera, una lumbre viva que dé calor y luz en nuestro interior y hacia afuera. Por eso cuando no sepas ir adelante, cuando no sepas por dónde ir, cuando te sientas que te apagas, que no puedes solo, que estás triste, abatido, que no sabes cómo seguir adelante. Si no sabes cómo hacerlo, necesitas de nuevo buscar esos troncos olorosos que hagan el fuego del amor de Dios. Echa las ramas y las hojas pequeñas con oraciones vocales, con pequeñas jaculatorias y empieza de nuevo. Alimenta tu alma con pequeñas peticiones: Señor, ayúdame, sálvame. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Virgen de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Dulce Corazón de María, sé del corazón y el alma mía. Jesús, José y María, sé del corazón y el alma mía. Niño Jesús, transforma mi corazón. Tantas y tantas oraciones que podemos hacer. A los ángeles, a los santos, a la Virgen, a Jesús, con pequeñas frases. Aumenta mi fe, mi esperanza, mi caridad. También lo podemos decir, por ejemplo, Señor, que te ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y si no es así, que así sea. En cada paso, en cada acto mecánico que hagamos, incluyamos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Sobre todo al principio y en esas temporadas en donde estamos totalmente ciegos o áridos, podemos buscar un libro espiritual, ayudarnos de las pequeñas frases de ese libro, de las pequeñas frases que vienen en el Evangelio, para poder empezar a hacer oración. Prepararnos para la comunión y comulgar con fervor. Esto nos va a ayudar a crecer en nuestra oración. Así hicieron muchos santos, que se acompañaban de un buen libro del Evangelio para iniciar su oración.
y a través de esos libros o de los mismos evangelios buscaban ir iniciándose en la oración mental, en la oración vocal, en pequeñas frases que los llevaran a la contemplación. Habitualmente nuestra oración debe concluir con propósitos concretos de mejorar. Preguntar con sinceridad a Dios, ¿qué deseas de mí en este asunto concreto que he estado considerando? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo puedo mejorar en esta o esta actitud o esta virtud? ¿Qué debo proponerme de cara a los próximos meses para cumplir tu voluntad? Ninguna persona de este mundo ha sabido tratar a Jesús como su madre. Y después de su madre, San José, quien debió pasar largas horas mirándole, hablando con él, tratándolo con sencillez y veneración. Por eso, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro a San José y no errará en el camino. Al terminar nuestra oración, contemplemos a José muy cerca de María, lleno de atenciones y de delicadezas con ella. Jesús va a nacer. Él ha preparado lo mejor que ha podido aquella gruta. Le pedimos nosotros a San José que nos ayude a preparar la gruta de nuestra alma, a no estar dispersos ni distraídos en las cosas del mundo, a tener nuestra alma cerca de Dios y a tratarlo con amor, como lo trató su madre y como lo trató su padre José. Que sea esta intimidad la que nos prepare a recibir al Niño Dios en esta Nochebuena y en esta Navidad. Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.